Listo. Muy bien. Entonces estamos grabando la sesión para que ustedes tengan la grabación y así no exista ningún inconveniente para efectos de las evaluaciones. Muy bien, en primer lugar, ¿qué es la fisiopatología? ¿Cómo nosotros definimos, cómo nosotros, eh, digamos, conocemos, cómo establecemos eh, la fisiopatología para efectos de, sobre todo, el entendimiento, ¿no? De la comprensión de lo que es un fenómeno patológico? Cuando nosotros, digamos que nos relacionamos con un niño, ¿no? Con un paciente niño, realmente lo que ocurre es que el niño siempre va a acudir usualmente pues con una patología, ¿no? Con una enfermedad, con un problema. Y lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar es justamente reconocer el problema, ¿no? Identificar el problema, lo que en la parte clínica nosotros conocemos como diagnóstico, ¿no? Lo que primero tenemos que hacer es el diagnóstico. Y todo lo demás, creo, ya viene, digamos, basado justamente en el diagnóstico, ¿no? Porque para hacer un buen pronóstico requerimos de un buen diagnóstico. Para establecer un buen plan de tratamiento requerimos de un buen diagnóstico. Entonces, la clave está en el diagnóstico. Y el diagnóstico, pues no solamente es el conocimiento de la enfermedad, no solamente es la identificación del problema, ¿no? Sino va un poco más allá. Va a conocer cuáles son los mecanismos mediante el cual se produce la enfermedad, ¿no? Cómo se genera la enfermedad, cómo una enfermedad es causada siempre por un factor, ¿no? Siempre hay un factor causal. Las, las enfermedades no se pueden dar, pues, por una, digamos, por una situación sobrenatural, por algo que nosotros no podríamos explicar. Siempre hay una causa, siempre hay un factor que va a causar la enfermedad. Pero esa enfermedad usualmente lo que va a, digamos, a establecer es una alteración en la salud. O sea, cuando nosotros hablamos de enfermedad, decimos que la enfermedad es la pérdida de la salud. Pero desde el punto de vista operativo, es decir, para entender el mecanismo, ¿no? Es decir, cómo se genera la enfermedad, pues tenemos que entender primero la fisiología. La fisiología, es decir, las características funcionales, ¿no? De los elementos que constituyen pues nuestro organismo. En primer lugar, recordemos nosotros de que las células son la base anatómica, fisiológica, estructural, genética de nuestro organismo, ¿no? Son las unidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de fisiología, tenemos que establecer de que esa célula, para que esté en salud, tiene que estar en un estado de homeostasis, ¿no? ¿Qué cosa es la homeostasis? Es un equilibrio, ¿cierto? Un equilibrio no es estático, sino es dinámico, ¿no? ¿Qué significa un equilibrio dinámico? Significa de que las variables homeostáticas, por ejemplo, ¿no? pH, temperatura, concentración de oxígeno, concentración de electrolitos, concentración de, qué sé yo, todos esos elementos están en, digamos, en un estado, en un intervalo en el cual la célula puede generar o puede realizar sus funciones. Un ejemplo, ¿no? Los odontoblastos que están en la pulpa dental, entonces, en una pulpa sana, los odontoblastos, para que digamos que la pulpa esté sana, los odontoblastos tienen que estar en un estado de homeostasis, ¿no? Entonces, todas las variables homeostáticas en la pulpa, por eso les decía, concentración de oxígeno, concentración de electrolitos, agua, pH, temperatura de la pulpa, etcétera, tienen que estar en intervalos homeostáticos. ¿Y por qué esta homeostasis es dinámica, no es estática? Porque estas variables no son un número, pues, y ese número es infinito, sino que están en una variable o están en un intervalo. Es decir, hay valores máximos y valores mínimos homeostáticos. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de pH, el pH del medio en el cual están todas las células es 7.4 más menos 0.4. Es decir, el pH puede variar entre 7.8, ¿no es cierto? Y 6.9 o 6, o 7, perdón. Entonces, en ese intervalo tiene que variar.
mientras no supere el 7.8 y mientras que no disminuya del 7, entonces a eso le llamamos nosotros homeostasis de tipo dinámico. Entonces, ¿esto qué quiere decir, no? Quiere decir que el medio, por más homeostático que sea, o sea, por más equilibrio que exista, pues las variables nunca están estáticas. Siempre hay pequeñas variaciones, ¿no? Pero que no deben de sobrepasar esos límites superiores ni los límites inferiores. ¿Cuándo nosotros hablamos de la pérdida de la homeostasis? Pues cuando se supera el límite superior o el límite inferior de una variable. Por ejemplo, ¿no? Si volvemos al pH, si el pH debe ser máximo 7.8, pero en un determinado momento llega a 8, entonces ya se rompió ese equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se superó el límite de este intervalo. De igual manera, si fuese en el rango inferior. Entonces, en ese momento, se rompió la homeostasis, se rompió el equilibrio y en ese momento estamos hablando nosotros de una enfermedad. La enfermedad se produce en ese momento. Pero ¿por qué se rompe esta homeostasis? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la, digamos, la causa del rompimiento de este equilibrio, ¿no? Siempre hay una causa, por eso les decía, ¿no? Las enfermedades todas tienen una causa, todas sin excepción. Hay un grupo de enfermedades conocidas como las enfermedades idiopáticas, ¿no? ¿Qué es una enfermedad idiopática? Una enfermedad idiopática es una enfermedad de causa desconocida. O sea, no es que sea una enfermedad que no tenga causa, sino es una enfermedad de causa desconocida. Hoy en día, en realidad, el término idiopático quizá está siendo reemplazado porque hoy en día ya se integra, ¿no es cierto?, el concepto de, para enfermedades sobre todo, no solamente idiopáticas, sino en general, el concepto de la multicausalidad. Y es así de que, por ejemplo, las enfermedades tienen causas determinantes, ¿no? Causas coadyuvantes, causas concomitantes, ¿no? O causas primarias y secundarias. Entonces son varias las causas. Entonces, en realidad, las enfermedades idiopáticas no es que no tengan causa, ¿no? Sino tienen una causa desconocida. Pero toda enfermedad, o sea, todo rompimiento de la homeostasis, siempre es causado por algo. ¿Y qué es ese algo? Es la causa de la enfermedad. Y ustedes saben que las causas de las enfermedades también se agrupan, ¿no? En diferentes grupos. Por ejemplo, hay enfermedades cuyas causas son físicas. Por ejemplo, causas mecánicas, ¿no? Un golpe, un corte, una punción, ¿no? Los mismos rayos ultravioleta, las radiaciones ionizantes, ¿no? El calor, el frío, son causas físicas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos factores causales? Lo que hacen es romper la homeostasis. ¿Y cómo rompen la homeostasis? Bueno, dependiendo de cuál es su mecanismo de acción, de cuál es su fisiopatología, en otras palabras, ¿no? Porque, miren, algunos factores causales pueden alterar, por ejemplo, la membrana de la célula. Y al alterar la membrana de la célula, pueden hacer, por ejemplo, que el equilibrio electrolítico entre el extracelular y el intracelular se altere, ¿no? Pueden causar eso. En algunos casos, algunas causas pueden, por ejemplo, alterar el pH del medio extracelular, aumentando de repente, ¿no?, la acidez o aumentando la alcalinidad, o sea, rompiendo ese equilibrio, ¿no?, de la homeostasis en cuanto al pH. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de enfermedad, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de la fisiopatología, estamos hablando de un rompimiento de ese estado de equilibrio dinámico que es la homeostasis. Ahora, otro concepto importante que nosotros tenemos que internalizar es que las enfermedades, ¿no?, constituyen una interacción entre la causa y la célula. O sea, en otras palabras, ¿no?, las enfermedades se inician a nivel celular. Y aún más que eso todavía, ¿no? En realidad, siendo lógicamente la célula la unidad anatómica, fisiológica, ¿no?, histológica, embriológica, genética, pues aún más nosotros podríamos decir de que los factores causales lo que hacen más bien es alterar las moléculas, ¿no?,
los elementos moleculares que están formando parte de las estructuras celulares, ¿no? O sea, en realidad esa interacción va mucho más allá que solamente la célula. Y entonces, ese mecanismo, ¿no?, en el cual un factor causal actúa sobre una molécula o sobre una estructura celular, sobre una proteína de membrana, sobre de repente alguna organela citoplasmática, un ribosoma, o sobre el ADN de la célula, o sobre cualquier elemento, ¿no?, que forma parte de la célula, pues lógicamente esa interacción de la causa con esos elementos es lo que explica la fisiopatología de una enfermedad. Entonces, para que nosotros podamos entender la fisiopatología, es imprescindible pues recordar un poco, ¿no?, de la biología, de la fisiología, ¿no?, de la anatomía, etcétera, para establecer, ¿no es cierto?, cuáles son estos mecanismos fisiopatológicos. Todas las enfermedades tienen su mecanismo fisiopatológico. Inclusive quiero decirles de que, por ejemplo, hay enfermedades que tienen signos similares, ¿no? Signos similares. Pero la fisiopatología en la generación de esos signos son diferentes. Un ejemplo. Ustedes saben, por ejemplo, que en niños las lesiones, no solamente en niños, ¿no?, pero en este caso en niños, las lesiones herpéticas son bastante comunes, ¿no? Las infecciones por herpes tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿no? Entonces, lo que generan las lesiones herpéticas es lesiones vesiculares, ¿no? Vesículas. ¿Ok? Vesículas. Muy bien, nosotros sabemos que las vesículas son lesiones, pues, ¿no?, tipo, digamos, eh, estructuras que contienen digamos, un líquido, ¿no? Y estas se forman por una interacción, en el caso del herpes, por una interacción del virus con las células, lógicamente, en el cual existe todo un fenómeno fisiopatológico. Muy bien, pero se forman esas vesículas. Pero, por ejemplo, otra enfermedad vesicular es el pénfigo, ¿no? Y en el pénfigo también se pueden formar vesículas y, lógicamente, se pueden formar también ampollas. Entonces, estas vesículas en el herpes y en el pénfigo tienen similitud. Inclusive quiero decirles que son vesículas intraepiteliales, o sea, están dentro del epitelio. Tienen, digamos que, la misma constitución. Clínicamente la vamos a observar similarmente, ambas. Pero la fisiopatología es diferente. La fisiopatología en el herpes, por ejemplo, es totalmente diferente a la fisiopatología del pénfigo. Pero desde el punto de vista clínico, ¿no?, las dos estructuras se parecen, son similares. Por eso es importante, ¿no?, el conocimiento de la fisiopatología. Porque la fisiopatología, además de que a nosotros nos permita, ¿no?, un poco conocer la fisiología, la función celular, la respuesta inmunitaria, por ejemplo, normal, apropiada, de todos los elementos celulares, tisulares, en este caso de los tejidos bucales, en el niño y el adolescente, pues también por otra parte, ¿no?, nos va a permitir que nosotros esos conocimientos la podamos vincular, ¿no es cierto?, con mecanismos patológicos, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de patología, estamos hablando, ¿no?, de lesión, de daño, de respuestas de los tejidos vascularizados a ese fenómeno lesivo, ¿no? Una característica importante de los tejidos vascularizados es que frente a un factor causal, frente a un factor patológico, ¿no es cierto?, siempre ese tejido vascularizado va a reaccionar con una respuesta protectora inespecífica, ¿no?, propia de los tejidos vascularizados, que es la inflamación. La inflamación es una respuesta defensiva inespecífica, ¿no?, de todo tejido vascularizado frente a una agresión, frente a un factor lesivo. Entonces, los procesos inflamatorios tienen lógicamente una fisiopatología. Y nosotros tenemos que entender, ¿no es cierto?, la fisiopatología. Ahora, si bien es cierto, ¿no?, la respuesta inflamatoria, siendo inespecífica, tiene, digamos, un mecanismo general en todo tejido vascularizado. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, en el riñón, en el hígado, en el hueso, en la pulpa dental, en la mucosa bucal,
en el tejido nervioso, etcétera, que son tejidos vascularizados, los fenómenos inflamatorios son los mismos. O sea, se da de forma similar. Es una reacción defensiva vasoactiva, ¿no? Donde se desencadena una serie de mecanismos de protección. Pero, ¿habrá alguna diferencia? Los mecanismos básicos no son diferentes, ¿no? Hay vasodilatación, hay vasocongestión, hay exudado plasmático, exudado leucocitario. ¿Pero habrá alguna diferencia sustancial? No, pero sí hay variaciones. De repente la intensidad, de repente en algún tejido, en algún órgano será menos intenso, por diferentes razones. Por ejemplo, ¿no? La cavidad bucal, por ejemplo, es una cavidad altamente séptica, es una cavidad húmeda, por ejemplo, expuesta a movimiento, etcétera, ¿no? Expuesta de repente a procesos masticatorios, a alimentos fríos, calientes, etcétera. Entonces, eso la va a hacer modular ligeramente, ¿no? Es decir, no va a hacerla cambiar al fenómeno básico, sino de repente la va a hacer menos intensa, más intensa, moderada, qué sé yo. Pero el fenómeno inflamatorio siempre va a seguir su curso, va a ser similar. Claro, lo que sí podemos decir que una respuesta inflamatoria aguda, o sea, aquella que se da en corto tiempo y es de forma rápida, claro que va a ser diferente con una respuesta inflamatoria crónica o crónica granulomatosa que se va a dar en más tiempo. Eso sí, porque inclusive los componentes celulares, los componentes moleculares, los componentes císticos, sí van a tener ciertas particularidades. Entonces eso nos permite entender la fisiopatología. Entonces, si nosotros entendemos ese mecanismo fisiopatológico de una enfermedad, lógicamente que nos va a dar seguramente mucha más información, muchas más armas para poder tener un diagnóstico correcto, un diagnóstico certero. Entonces, la fisiopatología lo que hace es no solamente fusionar per se a la fisiología y la patología, no, sino lo que hace es explicar mecanismos, ¿no? De cómo y por qué ocurre la enfermedad. ¿No? Y entonces, al saber nosotros cómo y por qué ocurre la enfermedad, podemos nosotros explicar y entender mucho mejor una manifestación clínica, ¿no? Oye, ¿por qué es roja? ¿Por qué duele? ¿Por qué es una vesícula intraepitelial, subepitelial? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso, en la aplicación clínica, nos va a permitir a nosotros, lógicamente, si entendemos todo eso, nos va a poder dar las armas para poder tener, de repente, pues, buenas decisiones terapéuticas, ¿no? Frente a nuestros pacientes. Por eso les decía, ¿no? Si nosotros comprendemos bien, si nosotros entendemos bien, si nosotros no solamente identificamos a la enfermedad como tal, sino entendemos el mecanismo fisiopatológico, pues eso nos va a permitir tener, lógicamente, una visión amplia, una visión profunda de lo que tiene el paciente y eso seguramente nos va a llevar al éxito. De ahí la importancia de la fisiopatología. Además, el conocimiento de la fisiopatología, aparte de que nos permite a nosotros, ¿no?, explicar mecanismos, ¿no?, fisiopatológicos a nivel celular, a nivel tisular, a nivel de órganos y a nivel de todo nuestro sistema, pues nos va a permitir comprender, ¿no?, cómo es una enfermedad, cómo se desarrolla una enfermedad. ¿Por qué se diferencia una enfermedad? Si bien es cierto, ¿no?, podemos decir, a ver, las causas, hemos dicho, hay causas físicas, ya hemos mencionado algunas. Hay causas químicas, ¿no? Por ejemplo, ácidos, álcalis, ¿no? Venenos, qué sé yo, son sustancias que van a provocar lesión, daño en la célula y en los tejidos. O de repente causas biológicas, ¿no? Virus, bacterias, hongos, parásitos, protozoarios. O causas inmunológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder comprender mejor cómo ese factor causal actúa sobre la célula, ¿no? ¿Qué cosa es lo que provoca? ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Qué elementos químicos, qué componentes celulares, qué estructuras celulares están afectadas? ¿No? Y entender mucho mejor esa interacción entre el factor causal y la célula
o los tejidos normales. Entonces, la fisiopatología nos permite conectar, ¿no?, la causa con el efecto. O sea, ¿cuál es el efecto? Lesión, daño, ¿no?, provocado por un factor. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿No? ¿Cuál es ese mecanismo? ¿No? Eso nos hace entender la fisiopatología. Si bien es cierto, la fisiopatología de muchas enfermedades pueden tener similitud, pero muchas veces hay ciertas particularidades que las pueden diferenciar, ¿no? Y que eso puede marcar, digamos, una información para que nosotros podamos no solamente hacer un buen diagnóstico, ¿no?, sino, ya les estoy mencionando que después de hacer un buen diagnóstico, lógicamente, lo demás seguramente tendrá éxito. Entonces, cuando nosotros explicamos la fisiopatología, vamos a poder, por ejemplo, identificar fácilmente la causa, ¿no?, de una enfermedad. ¿Cuál es la causa? Y nosotros tenemos, lógicamente, la obligación de determinar cuál es la causa de una enfermedad. Ya les he dicho, no hay enfermedad de causa, digamos, que no tenga causa, no hay enfermedades que tengan, pues, causas sobrenaturales, ¿no? Eso en la Edad Media, ¿no? Y en muchos, de repente, en muchas poblaciones, en muchos pobladores, de repente, de algunas poblaciones, aquí en el Perú inclusive, pues le asignan a alguna enfermedad alguna causa sobrenatural. Eso para nosotros no existe. Todo tiene causa. Y cuando nosotros establecemos una relación con nuestros pacientes, con mucha mayor razón, si es un niño, los padres tienen el derecho de saber cuál es la causa de la enfermedad. O por lo menos, ¿no?, hacer nosotros una aproximación sobre la causa de la enfermedad. Conocer cuáles son esas vías moleculares, ¿no?, cuáles son esas moléculas que están afectadas, de qué manera, ¿no?, están afectadas, cómo el factor causal afecta a esa molécula, de qué manera, ¿no? Y entonces, al saber lógicamente de qué manera, cómo, al identificar esa relación, nosotros podemos lógicamente conocer, ¿no?, y saber cuáles son esos síntomas, cuáles son esos signos, cómo se generan esos signos, cómo se generan esos síntomas. Y entender mucho mejor, ¿no es cierto?, a la enfermedad. Entonces, la fisiopatología nos permite esa conexión causa-efecto, y el conocimiento de esa conexión causa-efecto nos facilita tener un razonamiento clínico mucho más acertado, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, sé la fisiopatología de una enfermedad, pues lógicamente lo voy a poder enlazar, lo voy a poder vincular fácilmente a mi razonamiento clínico. Por eso que las ciencias básicas se llaman así, ciencias básicas. Yo les aseguro, estimados participantes, si ustedes conectan, ¿no es cierto?, entienden la fisiopatología de las enfermedades, ustedes la parte clínica lo van a entender mucho mejor. ¿Por qué les digo? Porque nosotros, ¿cómo reconocemos a un enfermo, ¿no? ¿Cómo reconocemos a un enfermo? A un enfermo lo reconocemos usualmente por sus signos y síntomas, ¿no? Viene a la consulta, bueno, tiene un cambio de color, de repente una tumoración, tiene un cambio de color, qué sé yo, ¿no? Notamos algo, un signo, ¿no? O de repente el paciente también nos refiere, pues, que le molesta, que le duele, que le arde, que le quema, qué sé yo. Entonces nosotros supuestamente al inicio reconocemos a la enfermedad por esas características clínicas, pero nosotros tenemos que entender por qué ese enrojecimiento, por qué esa tumoración, ¿no? ¿Qué es lo que está causando esto? ¿Qué mecanismos fisiopatológicos moleculares, ¿no? ¿Qué células, de qué manera se están afectando? Porque teniendo esa información, es probable, ¿no?, es mucho más probable de que la terapia que nosotros le demos sea la adecuada y por lo tanto el éxito esté asegurado. Porque eso es cierto. Porque nuestra terapia, ¿no es cierto?, ya va a ser una terapia dirigida, ¿no? Va a ser una terapia dirigida. ¿A qué? A solucionar el problema, ¿no? A solucionar el mecanismo, a solucionar la alteración, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder identificar, ¿no es cierto?, cuál es realmente, ¿no?, la falla, y poder nosotros
de alguna manera, establecer terapéuticas, pues, directas, ¿no? Terapéuticas dirigidas a solucionar el problema. Muchas veces nosotros, cuando no tenemos un buen diagnóstico, cuando no establecemos bien ese mecanismo fisiopatológico, no sé si les ha pasado a ustedes, pues sabemos, damos una terapia y la terapia no tiene éxito, ¿no? No tiene éxito. Y seguramente no va a tener éxito, ¿no? Mientras no establezcamos nosotros toda esa información de la fisiopatología y no la enlacemos, ¿no? Con nuestro razonamiento clínico. Y no solamente para efectos de las terapias dirigidas, ¿no? Sino también para establecer estrategias preventivas, ¿no? Es decir, ¿no? Si yo conozco un mecanismo, es decir, yo conozco un mecanismo, ya sé qué es lo que ocurre cuando hay una interacción de una determinada causa con determinadas células, yo puedo establecer lógicamente estrategias preventivas, ¿no? Puedo hacer un seguimiento, puedo hacer un monitoreo correcto, ¿no? De lo que puede o de lo que está ocurriendo. Entonces, eso me permite, ¿qué cosa? Que yo pueda tener mejores decisiones clínicas. Entonces, la fisiopatología, claro, en este caso, ¿no? La fisiopatología me permite eso. En esta asignatura, ustedes van a también recibir información sobre la inmunología. Entonces, la inmunología también, si nosotros entendemos bien cómo responde un tejido, ¿no? Cómo es nuestro mecanismo o cómo es el mecanismo inmunológico, sobre todo del niño y del adolescente, pues lógicamente vamos a poder nosotros comprender en forma general, en forma profunda, cómo es esta interacción, ¿no? Del factor causal con, digamos, la célula, con los tejidos, con los órganos, especialmente a nivel de la cavidad bucal o a nivel del sistema estomatognático. Entonces, la fisiopatología es eso, ¿no? La fisiopatología nos permite, ¿no es cierto?, comprender, ¿no?, en toda su amplitud, en toda su profundidad a la enfermedad, ¿no es cierto?, y entender los mecanismos de cómo el factor causal, ¿no?, altera a la célula, cómo hace que la homeostasis se pierda. Entonces, cuando hablemos nosotros de enfermedades, prácticamente las enfermedades no son más que la pérdida de la homeostasis, ¿no? La pérdida de ese equilibrio. Todos los factores etiológicos, físicos, químicos, biológicos, inmunológicos, nutricionales, etcétera, etcétera, lo que hacen es, para generar una enfermedad, rompen el equilibrio homeostático de las células, de los tejidos, de los órganos, etcétera. Y eso nos permite, lógicamente, el entendimiento nos permite comprender todos estos fenómenos, la fisiopatología. Entonces, un poco a manera de hacer un resumen, ¿no? Hasta este momento, diríamos que, ¿cuál sería la importancia práctica del conocimiento, ¿no?, de este mecanismo de interacción de la causa y las estructuras, digamos, que determinan la homeostasis celular, ¿no?, en el niño y el adolescente, ¿no? En primer lugar, pues claro, ¿no?, generar, establecer un diagnóstico preciso. Eso es, un diagnóstico preciso, ¿no? Identificar qué alteraciones patológicas o fisiopatológicas, ¿no?, están, incluyendo, ¿no?, incluyendo inclusive algo que nosotros no la podemos determinar a través del conocimiento de la parte clínica o de los mecanismos, digamos, previos, o la información previa que tenemos sobre fisiología, sobre patología, porque cuando nosotros elaboramos una historia clínica, ¿no es cierto?, consiste en ¿qué? En recopilar una serie de datos, ¿no? Nosotros tenemos que recopilar. Mientras más cantidad de datos recopilemos, lógicamente tendremos mayor información para establecer una conclusión, que es el diagnóstico. Entonces, muchas veces tenemos que utilizar, ¿no?, para el conocimiento de la presencia, de repente, de una alteración, o para establecer el mecanismo, de repente, de molecular de una molécula o de un factor causal con una estructura celular, pues tenemos que hacer ciertos exámenes, lógicamente, de evidenciación, ¿no?, por supuesto. Y en el diagnóstico, para que sea preciso, tenemos que evidenciar, pues lógicamente, ¿no? No se trata solamente de hacer una buena recopilación de información, tanto en el interrogatorio,
tanto en el examen clínico, utilizando las técnicas clínicas correctas, sino también hay que recopilar información que nos los va a brindar, ¿no es cierto?, los exámenes auxiliares, ¿no? Importantísimo. ¿Ya? Exámenes auxiliares que a nosotros nos permite conocer, ¿no es cierto?, lo que nosotros no podemos obtener, la información que nosotros no podemos obtener a través del interrogatorio o a través del examen clínico. Entonces, de ahí nosotros tenemos que utilizar todos los exámenes auxiliares que estén a la mano, ¿no? Lógicamente, orientando hacia nuestro diagnóstico, ¿no? Orientando hacia la recopilación de información que a mí me va a servir para realizar un buen diagnóstico. Entonces, por ejemplo, podemos ordenar hemogramas, podemos ordenar de repente exámenes microbiológicos, de repente biopsias. Y lógicamente todas ellas nos darán pues información que nos permita arribar, lógicamente, ¿no? Y completar esa información que nosotros queremos para hacer un diagnóstico preciso. Y eso es parte también de la evidenciación de lo que nosotros teóricamente podemos pensar, ¿no? Porque, a ver, si nosotros pensamos, a ver, que por ejemplo, les daba el ejemplo de la vesícula del herpes y del PEC. Si nosotros pensamos que, por ejemplo, oye, esto puede ser pénfigo por esto y por otro, bueno, tendré que evidenciarlo eso, porque eso está solo en mi raciocinio. Tendré que evidenciar realmente de lo que yo estoy pensando es correcto. O sea, no solamente la información que yo voy a obtener es solamente una información que me permite a mí analizar, sacar conclusiones, ¿no? Sino también evidenciarla. ¿Y cómo la evidencio? Con estas pruebas, ¿no? O quizás de repente digo, oye, esa vesícula es intraepitelial. Bueno, desde el punto de vista clínico, las vesículas intraepiteliales, cuando se rompen, no sangran. ¿Ok? Pero ¿eso ocurrirá siempre? Quizás no. Entonces tendría que hacer de repente una biopsia para realmente evidenciar que esa vesícula es intraepitelial, porque es la única forma de evidenciar, ¿no? Tener la certeza, ¿no? Entonces, es importante también, y no hay que olvidarnos, de utilizar el examen, ¿no?, auxiliar, el examen que me permita a mí evidenciar o tener la certeza de lo que yo estoy pensando. Y entonces, a partir de este diagnóstico preciso, yo voy a tener, lógicamente, un pronóstico fundamentado, ¿no? Ese mi pronóstico, ¿no? No solamente va a, digamos, decirnos de que, bueno, la lesión, el paciente, ¿no?, se va a curar, o la enfermedad se va a curar, o va a recidivar, o no se va a sanar, qué sé yo, ¿no? Sino que mi pronóstico va a estar fundamentado en ese raciocinio y en esa evidencia. Entonces, mi predicción va a estar basado en mecanismos conocidos, en mecanismos evidenciados, y por lo tanto, seguramente mi pronóstico también va a ser certero, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros hacemos nuestros pronósticos, ¿no? Y de repente no coincidimos, o nuestro pronóstico no coincide con la realidad, y nosotros comentamos y decimos, no, pero es un pronóstico, ¿no? Y como pronóstico puede hacer que eso ocurra o no ocurra. Puede ser, puede ser. Pero nuestro pronóstico tiene que estar fundamentado, tiene que estar basado en una información del conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que hemos dicho, la fisiopatología, pero evidenciada, ¿no? Evidenciada, fundamentada en exámenes de evidenciación. Y entonces, lógicamente, también, como ya les había dicho anteriormente, pues frente a eso, frente a un diagnóstico preciso, lógicamente la terapia va a ser una terapia que va a tener éxito. ¿Por qué? Porque la terapia va a estar dirigida a solucionar el problema, ¿no? Va a ser dirigida, ¿no?, a solucionar el problema. Y en base a esto, nosotros podemos también establecer una prevención estratégica, ¿no? De repente hacer intervenciones, pues, tempranas, ¿no?, antes que se produzcan daños reversibles o irreversibles, ¿no? Y que nos permita realizar estas estrategias en otros pacientes, ¿no?, que tengan similitud de características, ¿no? Entonces, nosotros podemos extrapolar ese nuestro raciocinio, siempre en cuando nosotros conozcamos todo esto basado, lógicamente, en este mecanismo de acción entre el factor causal y la
homeostasis, ¿no es cierto? O la célula que está en homeostasis. Y eso nos permite, como les había dicho, un inicio en este raciocinio en base al conocimiento de la fisiopatología. De ahí que es importante el conocimiento de la fisiopatología. Claro, no solamente la fisiopatología, ¿no? Les he dicho también la inmunología, lógicamente también realizar otro tipo de, digamos, de análisis, pero básicamente este mecanismo de interacción es basado en la fisiopatología. A ver, por favor, un momentito, tengo una interrupción de mis mascotitas. Perdón, disculpen, lo que pasa es que estoy solo en casa y voy a controlar. Un momentito, un momentito. Bien, listo. ¿Seguimos o ya se fueron? Seguimos, doctor. Seguimos, doctor, seguimos. Listo, perfecto. Muy bien. A ver, no sé si hasta aquí alguna pregunta. Todo claro, doctor. Ya, eso espero. Eso espero. Puedes controlarlo. Bien, ahora vamos a entrar a algunas características ya bastante particulares de la fisiopatología de las enfermedades bucodentales en niños, ¿no? Como les había dicho anteriormente, digamos que la fisiopatología tiene similitudes, pero hay ciertas variantes, ¿no? Hay ciertas variables que son ligeramente diferentes respecto a los adultos, por ejemplo, y que estas variantes hacen de que la modulación, ¿no?, de la interacción entre el factor causal y el rompimiento de esta homeostasis, pues varía un poco, ¿no? Y por lo tanto, el desencadenamiento de la enfermedad, de repente en algunos casos va a ser más rápido, en otros casos un poco lento, en otros casos quizá va a haber alguna situación particular que haga que la enfermedad tenga diferente presentación en el niño que en el adulto, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertas particularidades, ¿no?, en los niños, y vamos a analizar algunas de ellas. Generalmente, cuando nosotros hablamos de patología bucodental, básicamente las patologías más comunes, ¿no?, tanto en el niño, el adolescente, como en los adultos en general en la población, están más, digamos, asociados a alteraciones, pues, del diente, de las estructuras, ¿no?, peridentales y de la mucosa bucal, básicamente, ¿no? Entonces vamos a analizar justamente características de los dientes en los niños y de la mucosa bucal en los niños, que las va de alguna manera, ¿no?, particularizar, ¿no es cierto?, un mecanismo fisiopatológico en el desencadenamiento de una enfermedad. Por ejemplo, en cuanto a los dientes, ¿no? Los dientes de leche, en general, por ejemplo, tienen un esmalte más delgado que los dientes permanentes. Es un esmalte más delgado. Por, digamos, diferentes razones, ¿no? No sé si en Ciencias Básicas 1 les hayan, creo que sí, han desarrollado el tema, creo, de amelogénesis. Entonces ahí les han mencionado, ¿no?, que hay mecanismos por los cuales, pues, hay una menor cantidad de síntesis de matriz del esmalte y por lo tanto hay menor mineralización del esmalte y por lo tanto el esmalte, pues, es más delgado. Entonces, el solo hecho de que el esmalte sea más delgado en el niño, o sea, en los dientes caducos, ¿no es cierto?, solo hecho que sea más delgado, desde el punto de vista de la acción protectora, ¿no?, el esmalte delgado, lógicamente, que seguramente tendrá menor protección que un esmalte un poco más grueso. Y además también eso hará de que exista una mayor susceptibilidad a la caries. Pero la susceptibilidad a la caries no está dado estrictamente por el grosor,
no está dado estrictamente por el grosor, sino por otras características que les vengo a explicar en este momento. No sé si ustedes se acuerdan de algunas estructuras normales que están en todos los esmaltes. En todos los esmaltes hay estructuras normales, pero que constituyen factores predisponentes a la caries. Por ejemplo, seguramente ustedes se van a recordar, lamelas, usos, penachos, estrías de Retzius, ¿no? ¿Se acordaron, verdad? Bien, lo que ocurre con estas estructuras es que estas estructuras, ¿no? En el caso de dientes, en el esmalte de dientes deciduos, se ha encontrado que son ligeramente mayores, y si se trata de los penachos y los usos, estos penachos y usos, al ser el esmalte más delgado, son fáciles de que un proceso destructivo en el esmalte llegue a esas estructuras. Y por lo tanto, al llegar más rápido, lógicamente van a provocar mayor susceptibilidad a la caries. No sé si me han entendido esta parte. A ver, vamos a preguntar. Voy a volver acá. A ver. Disculpe, doctor, ¿puede volver a repetir? Bien. Repite entonces. Vuelvo a repetir. Les decía de que una característica que tiene el diente deciduo respecto al esmalte con relación al diente permanente es que el esmalte en el diente deciduo es más delgado. O sea, no estoy diciendo que es un esmalte hipomineralizado, no estoy diciendo de que sus primas del... No, estamos hablando solamente del grosor, ¿no? O sea, el esmalte en diente deciduo es más delgado, ¿no es cierto?, que el diente permanente. ¿Ok? Y desde el punto de vista, digamos, de la protección, se supone de que si una estructura es más gruesa, va a tener mayor protección, ¿no es cierto? O sea, va a generar mayor protección que una estructura delgada, ¿no? Eso creo que se entiende por una, digamos, situación física simple, ¿no? Por ejemplo, a ver, si colocamos, por ejemplo, a ver, en una puerta la madera delgada y colocamos una madera más gruesa, se supone que la más gruesa tiene mayor acción protectora, ¿verdad? Siendo la madera de la misma composición, el mismo tipo de madera, ¿correcto? Pero en realidad, la acción, digamos, o la susceptibilidad, porque eso genera mayor susceptibilidad, pero la susceptibilidad a la caries no es más por el grosor, o sea, en realidad el grosor no tiene mucho que ver, no tiene mucho que ver. Lo que tiene que ver más son la presencia de ciertas estructuras normales que se presentan en todo esmalte, o sea, todos los esmaltes, en dientes temporales como en dientes permanentes, presentan. O sea, nuestros dientes temporales, permanentes, sanos, presentan esas estructuras, ¿no? Y esas estructuras se consideran, a pesar que son normales, ¿no? Se presentan, están ahí en el esmalte, se consideran factores predisponentes a la caries. ¿Por qué? Porque generalmente son zonas de menor mineralización o hipomineralizadas, ¿no? Por ejemplo, las lamelas adamantinas, ¿no? La lamela o laminilla adamantina es una zona, ¿no es cierto?, a manera de una placa que va desde el límite amelodentinario a veces hasta la superficie del esmalte, ¿no? La lámina, hipomineralizada. Entonces, se supone de que si un factor, o mejor dicho, un proceso desmineralizante actúa sobre esa lamela, lógicamente, como es una fisura, los ácidos van a filtrarse más rápidamente, ¿no es cierto? Y la posibilidad de caries y que la caries avance y que destruya el esmalte va a ser mucho más rápido. Por eso se considera un factor predisponente a la caries. Otra estructura, los usos adamantinos, ¿no?, que tienen como arbolitos que nacen del límite amelodentinario hacia el esmalte, así, ¿no? Los usos, se llaman usos adamantinos, perdón, los penachos adamantinos, penachos,
son como estructuras. Estas estructuras también son zonas de hipomineralización. ¿Okay? Entonces, si un proceso carioso llega a un penacho, lógicamente que va a ser, una vez que llega, la proliferación, la filtración, la desmineralización va a ser mucho más rápida. Por eso se considera un factor predisponente a la caries. Otra estructura es el uso adamantino. ¿Qué cosa es el uso adamantino? El uso adamantino es una estructura, ¿no?, a manera de una colita, que ingresa al esmalte y se considera que es la parte terminal en el proceso de mineralización del esmalte, la parte terminal de la prolongación del odontoblasto queda atrapado ahí, atrapado. Y como queda atrapado, lógicamente el esmalte es inorgánico y la prolongación del odontoblasto es orgánico, entonces queda ahí una zona desmineralizada. Ese es el uso adamantino, ¿no? Entonces pequeñito también, cerca al límite amelodentinario. ¿Oye? Entonces, el uso y los penachos están cerca al límite amelodentinario. ¿Correcto? Entonces, si el esmalte, miren, cuanto más delgado es, lógicamente que los penachos y los usos estarán más cerca a la superficie. ¿Correcto? Independiente de las lamelas, ¿no? Porque las lamelas, hay lamelas que van hasta la mitad del esmalte y hay otras que van hasta la superficie del esmalte. Pero independientemente de eso. Esas estructuras se encuentran en ligera mayor cantidad más en el diente de leche, ¿no? Y además, como el esmalte es más delgado en el diente de leche, lógicamente va a ser mucho más fácil que cuando hay placa bacteriana, cuando hay ácidos, llegue rápidamente a los penachos y a los usos, ¿sí? Y por eso hay mayor susceptibilidad acá. Entonces es una característica que tiene, ¿no?, el esmalte en el diente de leche. Ahora, otra característica es que los dientes, digamos que están en erupción usualmente en un niño, en la dentición mixta, son los dientes permanentes, ¿no? Entonces, un diente permanente, recién, digamos, formado, digamos, recién erupcionado, pues tiene un esmalte inmaduro. Entonces, ese esmalte inmaduro, en el niño, estamos hablando en el niño, el hecho de que el diente erupcione, ¿no es cierto?, el diente permanente erupcione, y haga contacto con un medio bucal, que generalmente el medio bucal es ácido, y a veces no necesariamente ácido, pero hay una serie de, digamos, variables que van a actuar en ese medio, ¿no? De repente, pues puede hacer que ese medio sea, exista menor cantidad de saliva, ¿no es cierto? Haya estado de serostomía, de repente haya, pues, un estado de gran cantidad de acumulación de placa, haya una higiene, pues, deficiente, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese diente permanente que erupciona con esmalte, ¿no es cierto?, recién formado, pues va a ser susceptible a que genere alguna interacción, ¿no?, con ese medio. Y entonces posiblemente podría generar una hipoplasia en el esmalte. Esta es una característica propia de los niños y especialmente de los niños con dentición mixta. Y en la misma condición, en los niños con dentición mixta, recuerden ustedes, muchas veces, ¿no es cierto?, a veces el proceso de recambio dental, el proceso de exfoliación de los dientes temporales, a veces no es completa, ¿no? A veces quedan restos radiculares de los dientes temporales y constituyen, pues, verdaderos nichos de infección, ¿no?, donde va a haber un tipo de necrosis llamada liquefactiva, pus. Y esa zona de pus, esa zona de necrosis liquefactiva, tiene un pH sumamente ácido, ¿no? Y si ese pH sumamente ácido entra en contacto con ese esmalte de ese diente que está erupcionando, ¿no?, pues, recuerden, ¿no?, es ácido ese pH. Entonces, ¿qué va a provocar? Lógicamente puede provocar alguna alteración a nivel de ese diente permanente. Entonces, la condición de que en el niño, ¿no?,
el desarrollo dentario que está en evolución tiene estas condicionantes, ¿no? Que van a hacer que, lógicamente, el diente del niño esté expuesto a ciertas situaciones y que la fisiopatología, ¿no es cierto?, varíe de alguna manera y haga, pues, que se establezca más rápidamente una enfermedad, una lesión o alguna alteración por las condiciones ya dadas. Otra característica es propiamente ya, digamos, diferencial, ¿no? Con el caso de los dientes permanentes, de algunas especificaciones, sobre todo de los tres tejidos fundamentales del diente, ¿no? Entonces, en el niño, ¿verdad? El esmalte tiene ciertas particularidades, ¿no? Ya habíamos mencionado anteriormente que el esmalte, por ejemplo, es delgado, ¿no? Pero además es un esmalte que tiene menor mineralización. Tiene menor mineralización, ¿no? Tiene mayor porosidad, porque además es sumamente... ¿Saben qué es lo que pasa? Los prismas del esmalte, si bien es cierto, son más gruesos, pero la matriz interprismática es más ancha. Entonces eso genera, digamos, zonas de mayor filtración, de mayor permeabilidad, ¿no? Claro, en este caso para los ácidos bacterianos, ¿no? Pero no solamente para los ácidos, sino también para cualquier otro elemento. Entonces, el esmalte del diente pediátrico, del diente del niño, es mucho más poroso, es mucho más permeable, tiene mayor cantidad de matriz interprismática y eso permite lógicamente que sobre todo los ácidos pues fluyan y se, digamos, rápidamente se puedan ingresar a estratos más profundos y provocar pues desmineralización. Y ocurre lo mismo con la dentina, ¿no? La dentina también es mucho más permeable. ¿Y por qué en el diente caduco, en el diente del niño es mucho más permeable? Porque los túbulos dentinarios son mucho más amplios. Bueno, ustedes saben que la dentina tiene pues túbulos dentinarios y la matriz, ¿no? Dentinaria. Tiene la dentina peritubular y la dentina intertubular calcificada, mineralizada. Pero los túbulos dentinarios pues son túbulos, ¿no? Son tubos. Claro, que existe ahí un líquido. Ahí está la prolongación odontoblástica. Entonces, si esos tubos fuesen estrechos, la permeabilidad sería disminuida. ¿Correcto? Si estuviesen obliterados, lógicamente estuviese todavía aún más, ¿no es cierto?, disminuida la filtración. Y eso es lo que ocurre generalmente en dientes adultos. O sea, ya en los dientes permanentes, en los adultos, más bien el túbulo dentinario, en vez de ensancharse, se oblitera. Y eso hace de que, lógicamente, disminuya la permeabilidad. Lo contrario ocurre en un diente caduco. En un diente deciduo, los túbulos dentinarios son anchazos, mucho más anchos. Y entonces, si es mucho más ancho, cualquier ácido, cualquier elemento extraño, ¿no es cierto?, que entre en contacto con el líquido periprocesal, o sea, con el líquido que está en el túbulo dentinario, se filtrará, ¿no es cierto?, mucho más rápido hacia la pulpa, ¿no?, generando alteraciones a nivel de la dentina, procesos destructivos, y a nivel de la pulpa, seguramente respuestas inflamatorias, ¿no?, reversibles o irreversibles. Y en el caso de la pulpa, ¿no?, hay una característica importante en la pulpa de dientes deciduos, ¿no?, en la pulpa de... Claro, estamos hablando no solamente en la pulpa de dientes deciduos, sino también en la pulpa de dientes permanentes de niños, ¿no? Uno, la mayor vascularización. ¿Ya? Claro, nosotros podríamos decir, no, pero la mayor vascularización puede, digamos, generar, lógicamente, características positivas, es cierto, ¿no? Pero vamos a ver que también hay características negativas que pueden, digamos, generarse por la mayor vascularización. Además, la pulpa joven, la pulpa de dientes del niño y del adolescente, es una pulpa con mayor capacidad reparativa, mayor capacidad de reparación que una pulpa adulta. Por varias razones, ¿no? Una,
Es porque hay una mayor cantidad de células mesenquimáticas indiferenciadas en la pulpa joven, ¿no? ¿Qué cosa es una célula mesenquimática? Porque recuerden ustedes, la pulpa es un tejido conectivo, ¿no? Y además es un tejido conectivo laxo. Entonces, hay células mesenquimáticas indiferenciadas, o sea, células que tienen la capacidad de diferenciarse, ¿no? En fibroblastos, en diferentes células, hasta en odontoblastos, hasta se diferencian en odontoblastos, cuando hay necesidad, ¿no? Entonces, la capacidad reparativa de la pulpa joven, de la pulpa del niño, diente del niño, es elevada. Pero mire, cuando uno dice que hay mayor vascularización, claro, uno puede decir, no, pero está bien, ¿no? Porque gracias a los vasos sanguíneos, pues a un tejido, si está más vascularizado, llega más oxígeno, llega más nutrientes, llega más metabolitos, llega más todo, ¿no? Y es mejor. Bueno, eso es cierto, eso es correcto. Pero por otra parte, mire, cuando hay mayor cantidad de vasos sanguíneos, la respuesta inflamatoria es más intensa, es más exagerada. Y algo que en la pulpa corre en contra de la manifestación, o sea, en contra, digamos, del desarrollo de una respuesta inflamatoria, es que la pulpa dental está dentro de una cavidad, dentro de la cámara pulpar, ¿no? Que no tiene capacidad de dilatarse. Entonces, si la respuesta inflamatoria es exagerada, hay mayor cantidad de vasos, imagínense la presión intrapulpar en un diente deciduo, en un diente de un paciente pediátrico, ¿no es cierto?, cuando existe un proceso inflamatorio, una pulpitis, ¿no? La presión es mucha mayor, el fenómeno inflamatorio es exagerado, hay mayor acúmulo, mayor exudado plasmático, mayor exudado leucocitario, mayor lesión, mayor destrucción, por eso mayor dolor, mayor, etc. O sea, los fenómenos son los mismos, pero varían, ¿no?, en cuanto a su intensidad. Esas características particulares de los tejidos dentales modula la respuesta de estos tejidos. Y claro, ¿no?, la fisiopatología es la misma, pero las características o las consecuencias tienen diferente modulación. Entonces, esas son características de los tejidos dentales que tenemos nosotros que tomar en cuenta para efectos de nuestro, digamos, análisis, de nuestro diagnóstico en enfermedades que afectan, lógicamente, los dientes. Y específicamente nos vamos a referir ahora a las características del esmalte en el niño, ¿no? O sea, en el diente, sobre todo en el diente deciduo y en el diente, digamos, permanente, en el niño, ¿no?, en el niño y el adolescente. Ya hemos dicho que el espesor es disminuido. Miren, ¿cuál es la diferencia en el espesor? El espesor más o menos es la tercera parte del espesor de un esmalte de diente permanente. O sea, si el espesor, por ejemplo, en el esmalte del diente temporal es de 1 milímetro, el espesor en el diente permanente del adulto del esmalte es de 3 milímetros. Y otra característica, ya lo mencioné anteriormente, es que las prismas del esmalte, ¿no?, tienen menor grado de mineralización. La hidroxiapatita tiene menor grado de mineralización, ¿no? Y sumado a esto, ¿no es cierto?, sumado a esto, en el caso del menor grado de mineralización, recuerden ustedes que la sustancia orgánica, o sea, la matriz interprismática, es mucho más ancha, les había mencionado. Y eso, lógicamente, facilita la permeabilidad o aumenta la permeabilidad, sobre todo a los ácidos. Sobre todo al ácido láctico y al ácido acético, que son los dos ácidos que se producen más en la placa bacteriana. En cuanto a la estructura de los prismas, ¿no?, ya les mencioné también que los prismas tienen mayor diámetro, ¿correcto? Mayor diámetro. Pero están menos mineralizados. Los prismas están menos mineralizados. Y la matriz interprismática es mucha mayor, ¿no? Entonces, si los prismas están menos mineralizados, recuerden que ustedes son más susceptibles, pues, a destruirse, ¿no? Bueno, seguramente un pH, pH crítico de 5.5, 5.4, seguramente pues lo disolverá fácilmente.
a diferencia de un prisma de un diente en un adulto, ¿no? Seguramente ya no se requerirá de 5.4 de pH, de repente 4, de repente 4.5, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser más mineralizado, ¿no? Al ser de menor diámetro y más mineralizado, y al tener menor cantidad de matriz interprismática, también va a reducir, lógicamente, la filtración en el diente permanente. Otra característica importante en la fisiopatología de la enfermedad a nivel del esmalte es digamos que la característica de la superficie del esmalte y del límite amelodentinario, ¿no? En el caso de la superficie del esmalte, ¿no? La superficie, o sea, la superficie del esmalte es la zona del esmalte que entra en contacto pues, con la cavidad bucal, ¿no? Con los alimentos, con la saliva. Esa superficie es continua en el caso de el esmalte de dientes deciduos, ¿no? Dientes en el líquido, es continuo. Continuo. ¿Okay? En el caso de los dientes de adultos, el esmalte de dientes, la superficie no es continua, ¿no? Tiene unas estructuras que se llaman los periquematíes, ¿no? Así, donde terminan las estrías de Retzus, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Esa es una característica sumamente importante, claro, sumado, ¿no?, a las otras características que hemos mencionado. Prismas menos mineralizados, más delgado el esmalte, etcétera, todo eso suma a que sea pues mucho más lábil el esmalte de dientes deciduos, ¿no? O de dientes deciduos. Y en cuanto al límite amelodentinario, el límite amelodentinario, recuerden ustedes, el límite amelodentinario no es recto, ¿no? O sea, el límite entre esmalte y dentina no es recto, sino tiene un festoneado, ¿no? Un festoneado. Y ese festoneado, lógicamente, tiene características para determinar la resistencia mecánica, ¿no?, del esmalte a la dentina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el caso del esmalte o en dientes temporales, ese festoneado es menor, o sea, hay menos festones que en el diente permanente. ¿Y esto qué cosa es lo que trae como consecuencia? Que el esmalte en dientes deciduos sea más susceptible a fracturarse, a desprenderse, a que una fuerza masticatoria fácilmente lo fracture. Porque si el festoneado fuese continuo, habría mayor resistencia mecánica. Otro factor, ¿no?, que va a modular en algo, ¿no?, el desarrollo de una lesión. Desde el punto de vista fisiopatológico, seguramente, ¿no?, si es que existe un diente con una fractura, con una fisura a nivel del esmalte, seguramente que un proceso carioso va a avanzar mucho más rápido. Y de repente esta fractura, esta fisura, se ha provocado justamente por esta característica de límite amelodentinario. Y ya mencionamos de que hay una mayor permeabilidad en el diente temporal, en el esmalte del diente temporal o del diente en el niño, ya sea permanente, pero en el niño o el adolescente. Mayor permeabilidad, ¿por qué? Por varias razones, ¿no? Menor mineralización del prisma mucho más grueso, matriz interprismática mucha más amplia, mayor filtración, etcétera, etcétera. Y claro, en el diente del niño, en el esmalte del niño, nosotros vamos a ver, ¿no?, sobre todo en el esmalte de algunos dientes, vamos a ver la persistencia de la línea neonatal. Y la línea neonatal es una línea que se forma justamente en el momento del nacimiento, ¿no es cierto? Y es una zona considerada de hipomineralización. ¿Y por qué se da esta línea neonatal? Se da en dientes, ¿correcto?, en dientes que están formando el esmalte en el momento del nacimiento. ¿Sí? Por ejemplo, básicamente primeras molares, por ejemplo. Entonces ahí vamos a ver una línea. ¿Y a qué corresponde esa línea neonatal?
La línea neonatal consiste en una línea, como les he dicho, de hipomineralización en el esmalte, ¿ya? De dientes de sierra. Y esto, ¿qué cosa es? Es justamente un momento en el cual el ameloblasto que está formando matriz del esmalte sufre, pues, ¿no? Un estrés. El estrés del nacimiento. Porque el nacimiento, si bien es cierto, es un mecanismo fisiológico, ¿no es cierto? El nacimiento es un mecanismo fisiológico. Pero es un cambio, ¿no? El que nace cambia de un ambiente, ¿no es cierto? De un ambiente con una temperatura, ¿no es cierto?, adecuada, dentro de un medio acuoso, dependiente, ¿no?, a un medio, mire, a un medio externo, independiente, con una temperatura X, no será la temperatura, pues, dentro del útero, sino otra temperatura. Entonces, ¿eso qué genera? Ese cambio genera un estrés, genera un pequeño shock, que los ameloblastos la van a sentir, ¿no? Y eso se va a traducir ¿en qué? En un momento de, digamos, de disfunción en la síntesis de matriz ameloblástica, del esmalte, ¿no? Y eso se va a traducir en la línea, en la famosa línea neo. Entonces, dientes deciduos que tienen línea neonatal, lógicamente también esa línea neonatal, siendo una línea de menor mineralización, pues si llega ahí un proceso destructivo, seguramente el avance del proceso destructivo será mucho más rápido porque es una zona menos mineralizada, ¿no? Es de un esmalte que se ha formado como producto de este estrés del nacimiento. Otra de las variables importantes que también hay que comentar en el caso del niño y del adolescente, para efectos, ¿no?, de entender el desarrollo de una enfermedad, es que su microbiota está en desarrollo, ¿no? Sobre todo en la primera infancia, ¿no?, en el neonato, la primera infancia, ¿no? Hay una inmadurez, ¿correcto?, en el desarrollo de la microbiota. ¿Por qué? Porque, bueno, la colonización bacteriana está en un continuo recambio, ¿no? No se establece en el niño, ¿no? Todavía aún, sobre todo en la primera infancia, no se establece la colonización de bacterias y no se establecen esos nichos, ¿no?, ecológicos en la cavidad, porque ustedes saben, ¿no? En la cavidad bucal hay nichos ecológicos, ¿no es cierto? El nicho, por ejemplo, de surco, ¿no?, el nicho de lengua, ¿no?, el nicho de piso de boca, etcétera, ¿no? Tienen diferentes nichos, de diferente composición en cuanto a calidad y cantidad de microorganismos. Eso todavía no está establecido. Entonces, si no está establecido eso, lógicamente, claro, el desarrollo de una lesión en esa zona seguramente va a tener diferente fisiopatología, ¿no? Claro, porque no hay un establecimiento normal. Y otra de las características también es de que algunos microorganismos, pues, generan, ¿no es cierto?, una transmisión vertical de madres o cuidadores a niños. Una transmisión vertical, ¿no?, principalmente Streptococcus mutans, ¿no? Y claro, durante la niñez, justamente durante la lactancia, inclusive materna, si es que la lactancia materna nocturna es prolongada, por ejemplo, es un factor que de alguna manera va a incidir, ¿no?, en el desarrollo de un proceso patológico, a nivel de dientes, básicamente. O, por ejemplo, la lactancia a base de biberón, con líquidos extremadamente azucarados, ¿no?, traerá como consecuencia, por ejemplo, susceptibilidad también, pues, a procesos destructivos, ¿no? Ahí tenemos la llamada caries del biberón, por ejemplo. Entonces, la microbiota que está en desarrollo, ¿no?, tanto en su colonización
tanto en que las madres, ¿no?, los cuidadores, también generen una transmisión vertical hacia los niños, porque muchas veces pues tienen hábitos de compartir, ¿no? Compartir utensilios, compartir muchas cosas con los niños, ¿no? Entonces genera una transmisión vertical. Y hay factores de riesgo, lógicamente, tanto en la lactancia materna, sobre todo la lactancia prolongada nocturna. Hay muchas madres, por ejemplo, que están acostumbradas a hacerlos dormir a los niños con la digamos, amamantando, ¿sí? Están acostumbraditos, los niños se duermen ahí con la lactancia materna. O el uso de biberón, como les decía, pues sobre todo con líquidos sumamente azucarados, ¿no? Yo veía hace unos días en un nido que habían niñitos de 2 años que llevaban biberón, algunos todavía llevaban biberón, pero en el biberón tenían, pues, las mamás les ponían estos frugos, los líquidos de frutas, que son sumamente azucarados, ¿no? Entonces, esos son, digamos, condiciones, ¿no?, que van a modular la fisiopatología, por supuesto, ¿no?, en la generación de la enfermedad. Bueno, y un poco solamente para comentar en forma genérica respecto a la respuesta inmunológica, que también es diferente en el niño, ¿no? Hay ciertas características, aunque esto ustedes la van a desarrollar mucho más cuando lleguemos al tema de inmunología, de aquí a unas 3, 4 clases. Recordemos nosotros que la respuesta defensiva del niño, ¿no?, su sistema inmune está en maduración, ¿no? Está en maduración. Sobre todo la respuesta de tipo adquirida, ¿no? Aunque también, lógicamente, la innata. La innata también no está todavía totalmente establecida. Sobre todo la adquirida, ¿no? Por ejemplo, en tejidos de niños, las respuestas inflamatorias, por ejemplo, tienen una fisiopatología variable. Variable. Y a veces en el mismo lugar. A veces son leves, a veces moderadas, a veces son intensas, en el mismo lugar y con el mismo factor etiológico, ¿no?, que tiene la misma intensidad. ¿Y esto por qué? Bueno, porque a pesar de que la respuesta inmunológica es una respuesta inespecífica, pues el sistema inmune que está en maduración, pues justamente modula, ¿no?, esta condición. Y es muy diferente ya en tejidos ya, digamos, sumamente desarrollados, en adultos. Ya esta respuesta, pues lógicamente, va a depender de la intensidad de la noxa, etcétera, ¿no? En el caso de la noxa, quiero decir, del factor causal, ¿no?, y de la capacidad de respuesta del tejido, básicamente, ¿no?, que ya está establecido. Pero en un niño todavía no está establecido. Además, la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina secretoria, ¿no?, que está, por ejemplo, en la saliva, pues en el niño también de igual manera está en desarrollo, ¿no? Entonces, como esta inmunoglobulina A, sobre todo secretoria, que debe estar en la cavidad bucal, está en desarrollo, pues lógicamente hay una menor protección, ¿no?, inicial, lógicamente, porque la inmunoglobulina A lo que interviene es en la adhesión bacteriana, ¿no es cierto?, en la adhesión y en la agregación bacteriana a la placa bacteriana. Entonces, uno de los factores de virulencia de los microorganismos acidogénicos es la capacidad de adhesión, ¿no?, de estos microorganismos al diente, a la superficie o a la placa bacteriana. Entonces, la inmunoglobulina A, como no está desarrollada aún en el niño, pues esa capacidad de adhesión, lógicamente, es mayor, ¿no?, de los microorganismos en boca. A diferencia, por ejemplo, ya de un adulto donde ya está más desarrollado y esa inmunoglobulina, lógicamente, pues va a disminuir la capacidad de adhesión contra las bacterias en la placa bacteriana. Por otro lado, en el tejido, o en los tejidos de los niños, pues hay un elevado potencial de regeneración. Y esto también es algo contradictorio, ¿no? Claro, si decimos que hay un elevado potencial de regeneración, eso es muy bueno, ¿no? Claro, ¿por qué es muy bueno? Por una parte, porque un tejido lesionado
un tejido dañado, ¿no es cierto?, va a ser fácil que se reemplace, ¿no?, que se regenere. Bueno, eso es cierto. Eso es totalmente cierto. A veces es muy intenso, ¿no? A veces la interacción, el fenómeno fisiopatológico digamos, de regeneración es muy intenso. Y al ser muy intenso, pues, a veces es tan exagerado de que provoca algunos mecanismos, ¿no es cierto?, de proliferación que sobrepasan, ¿no?, los límites reparativos. Y un claro ejemplo es lo que seguramente ustedes han visto, que ocurre en una pulpa, ¿no? En una pulpa, generalmente en dientes deciduos, ¿verdad? O en algunas, sobre todo molares, o en algunas molares también permanentes, pero de niños y del adolescente, ¿no? En la que cuando existe un proceso carioso, ¿no?, que compromete la pulpa y produce necrosis pulpar, ¿no es cierto?, lo común, lo normal, es de que la pulpa se necrose, ¿no? Se necrose, ¿verdad? O sea, quiere decir que las bacterias ingresen y destruyan toda la pulpa, ¿no? Listo. Eso es lo común. Pero ¿qué pasa en algunos dientes temporales, molares sobre todo, o permanentes, molares también, y a veces algunas premolares en el niño y el adolescente, de que la pulpa, en vez de necrosarse, reacciona, ¿no? Le hace frente al factor causal, generando una reacción proliferativa intensa, una reacción reparadora intensa, una hiperplasia pulpar, ¿no? La hiperplasia pulpar, o llamado también pólipo pulpar, ¿no?, que es una reacción de regeneración de proliferación intensa, ¿no?, donde el tejido prolifera, le hace, digamos, frente a ese factor causal, ¿no?, le hace frente. Y hay un mecanismo también interesante ahí, ¿por qué? Porque hay una interacción, ¿no?, de inductores proliferativos a nivel de no solamente fibroblastos, sino a nivel de células endoteliales, porque en el pólipo pulpar va a haber proliferación de tejido fibroso, formación de fibras colágenas, formación de neovasos, ¿no?, por actividad proliferativa de células endoteliales. Entonces ahí tiene que ver bastante esta reacción, ¿no es cierto?, digamos, más intensa, ¿no?, proliferativa, este potencial elevado de regeneración, ¿no?, que es, digamos, particular en el niño, y no solamente se da en tejido pulpar, ¿no?, sino se da en general, ¿no?, en general. Una herida en boca de un niño va a repararse más rápidamente que un adulto, y así sucesivamente, ¿no? Entonces se da también en todo el contexto. Pero miren, hasta aquí de repente hemos comentado algunos factores locales, ¿no?, que intervienen en la fisiopatología de las enfermedades, o sea, factores propios, ¿no?, de la cavidad bucal. Hemos visto, ¿no?, del esmalte, del diente, de la saliva, la inmunoglobulina A, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay factores sistémicos que tenemos que tomar en cuenta. Factores sistémicos bastante interesantes, ¿no?, bastante interesantes. En primer lugar, ¿no?, se considera al mismo proceso eruptivo, ¿no? O sea, el proceso eruptivo está considerado como un factor sistémico, la erupción dentaria. Ustedes saben que la erupción dentaria es un proceso fisiológico, ¿no? La erupción dentaria, o sea, si bien es cierto, es un proceso traumático, o sea, sugiere un mecanismo traumático porque existe, pues, ¿no?, destrucción, ¿no?, destrucción de tejido, reabsorción de hueso, etcétera, ¿no?, porque en eso consiste la erupción dentaria, ¿no? Hay, por una parte, formación de dentina radicular, y por otra parte hay reabsorción ósea, reabsorción de tejido, actividad de una gran cantidad de enzimas, etcétera. Pero eso es una actividad, digamos, normal, ¿no?, pero es traumática, ¿no? Y al ser traumático, todo factor traumático va a generar una respuesta inflamatoria. Entonces, en los tejidos circundantes al diente que está erupcionando, ocurre una respuesta inflamatoria. Controlada, es cierto, ¿no?, y a veces
como es fisiológico, a veces podemos confundirlo con un proceso patológico. ¿Por qué? Porque como existe una respuesta inflamatoria, recuerden ustedes que la inflamación no solamente, digamos que se manifiesta de manera local, si bien es cierto, es una respuesta local, ¿no? Inespecífica, pero también tiene, digamos, connotación sistémica, ¿no? Porque, por ejemplo, un proceso inflamatorio puede conllevar, por ejemplo, a un poquito de fiebre, ¿sí? A pesar que es local. Lo mismo ocurre con la erupción dentaria, ¿no? Los mediadores químicos que se generan, ¿no es cierto? Esos mediadores químicos van a discurrir por toda la sangre, ¿correcto? Y de repente algunos mediadores térmicos pueden llegar pues al centro de control térmico del bulbo raquídeo y quizás elevar un poquito la temperatura, ¿no? Y eso es lo que observamos, por ejemplo, en algunos niños, por ejemplo, cuando están en un proceso de erupción, cursan también con un poquito de fiebre, ¿no? Entonces tenemos que entender de que hay esos factores sistémicos, que no se dan en todos los niños, que no se dan en todos. Es más, en un mismo niño puede darse cuando erupciona un diente, esa hipertermia, pero cuando erupciona otros dientes, no. ¿Sí? Hasta eso, en eso hay modulación. Entonces tenemos que entender eso porque eso es un factor de tipo sistémico. Y también hay algunas consideraciones de tipo genéticas y hereditarias que nosotros podemos o que tenemos que siempre visualizar, ¿no? Por ejemplo, hay síndromes genéticos que, digamos, tienen connotación a nivel de estructuras dentales. Y no solamente a nivel de estructuras dentales, ¿ah? Sino, por ejemplo, a nivel de tejido también blando, a nivel de hueso, ¿no? Pero quizás los que tienen mayor, digamos, relevancia por la frecuencia de presentación son algunas alteraciones genéticas que afectan, por ejemplo, la formación del esmalte, ¿no? O la dentina, ¿no? Las amelogénesis, las dentinogénesis, ¿no? Imperfectas. Y que un diente con estas condiciones o un paciente con estas condiciones puede de alguna manera, ¿no es cierto?, variar, modular el desarrollo de una enfermedad, ¿no? Y recordemos nosotros de que las enfermedades genéticas, si bien es cierto, alteran los genes, pero no toda enfermedad genética es hereditaria, ¿no? Digamos que las enfermedades genéticas pueden, al alterar los genes, tanto la estructura de un gen, o la estructura del cromosoma, o el número de cromosomas, etcétera, pues no siempre estas se van a heredar de generación en generación. No siempre. Pero sí toda enfermedad hereditaria es genética. Pero no toda enfermedad genética es heredable. Y hay otras enfermedades sistémicas que tienen bastante relevancia en el desarrollo de, digamos, de las enfermedades en el niño y el adolescente, ¿no? Por ejemplo, la diabetes juvenil. Una de las características de las diabetes es la microangiopatía diabética. Los vasos sanguíneos comienzan a engrosar sus paredes y a disminuir su luz y por lo tanto a disminuir el aporte de sangre. Importantísimo, ¿no es cierto?, en los tejidos, porque todas nuestras células son oxígeno dependientes. Y como son oxígeno dependientes, requieren de oxígeno. ¿Y quién lleva oxígeno a las células? La sangre a través de los eritrocitos. Entonces una microangiopatía diabética, lógicamente, disminuye. O los casos de anemia, por ejemplo, ¿no? Los casos de anemia. Sobre todo la anemia ferropénica, ¿no?, que es bastante común en nuestros niños, la anemia ferropénica, la falta de hierro, ¿no? Entonces eso va a generar disminución en la síntesis de hemoglobina. La hemoglobina es una molécula importantísima porque esa es la que va a captar, es la que va a capturar el oxígeno en los pulmones. Entonces, si un eritrocito llega con menos cantidad de hemoglobina a los pulmones, va a llevar menos oxígeno pues a las células.
Y si lleva menos oxígeno a las células, y estamos diciendo que las células son oxígeno dependientes, entonces no va a haber una buena homeostasis, se rompe la homeostasis. Deficiencias nutricionales. Bueno, hay muchos ejemplos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una deficiencia de vitamina C? Ácido ascórbico. El ácido ascórbico es una vitamina que funciona como una coenzima en la hidroxilación de la prolina. O sea, el colágeno es una proteína, ¿no?, de muchos aminoácidos. Pero la prolina entra en esa sucesión de aminoácidos hidroxilándose, ¿no? Hidroxilando, o sea, como hidroxiprolina. Para que esa prolina se hidroxile es necesario la vitamina C. Entonces yo les pregunto, si no hay vitamina C, ¿se va a hidroxilar la prolina? No. Y si no se hidroxila la prolina, no va a formarse colágeno. Y si no se forma colágeno, ya ustedes se imaginarán, ¿no? Colágeno prácticamente en todo sitio, ¿no? Todo tejido conectivo tiene colágeno, las fibras colágeno. El ligamento periodontal, colágeno. El tejido conectivo, el corio, colágeno. El hueso tiene colágeno, es decir, ¿no? Y también, lógicamente, como factor sistémico, podemos mencionar, ¿no?, la ingesta de algunos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, el abuso de antibióticos. Ya ustedes saben, ¿no? El abuso de antibióticos sobre todo va a generar un desbalance, una disbiosis a nivel de la cavidad bucal, por ejemplo. Claro, tiene otras connotaciones, pero a nivel de cavidad bucal, ¿no? Una disbiosis. O el uso de algunos fármacos, por ejemplo, como los antiepilépticos, ¿no? La fenitoína, por ejemplo. La fenitoína, por ejemplo, lo que va a generar es una inducción proliferativa y de síntesis de colágeno. Y genera hiperplasia gingival, por ejemplo. Niños que reciben, o adolescentes que reciben, por ejemplo, antiepilépticos como fenitoína, es probable de que después de un año generen, por ejemplo, hiperplasia gingival. Entonces, estos son factores sistémicos que necesariamente también nosotros tenemos que conocerlo porque estos van a modular, ¿no es cierto?, el desarrollo de una lesión. También un poco para ir comentando, ya vamos a ir finalizando, algunos factores conductuales y de comportamiento, ¿no? Entonces, muchas veces los niños, por ejemplo, extremadamente dependientes, ¿no?, sobre todo de sus padres, ¿no? Entonces ellos van a tener seguramente una higiene deficiente porque no siempre van a estar los padres pues al costado. Cuando ya se separan de los padres y van a los centros educativos, es ahí donde va a ocurrir esta consecuencia. Y seguramente el no establecimiento de técnicas adecuadas de higiene, por ejemplo, ¿no?, tiene que ver en la modulación, en la generación, en el desarrollo, y tiene que ver en los mecanismos fisiopatológicos de enfermedades, no solamente dentales, no solamente dentales, sino de mucosa bucal, también en otros elementos del sistema estomatognático. El alto consumo de azúcares, procesados, alimentos procesados, ¿no?, generan específicamente digamos, ese rompimiento del equilibrio de la microbiota, ¿no?, la famosa disbiosis, donde ese equilibrio entre microorganismos buenos y malos se rompe y genera mayor cantidad de microorganismos malos, ¿no? Eso es producido por esta dieta, por ejemplo. Por eso que hoy en día el tratamiento, por ejemplo, el abordaje de la caries también se puede dar con los alimentos prebióticos y probióticos. Hoy en día hay una terapia prebiótica y probiótica para caries dental, basado justamente en esta disbiosis, ¿no? Y uno de los factores es la dieta. Claro, hay otros factores también, por ejemplo, la serostomía, ¿no? Por ejemplo, en los asmáticos, el uso de estos aerosoles, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que rompen este
este equilibrio de la microbiota generando esta disbiosis. Y claro, como factor también conductual y del comportamiento está pues la ansiedad que muchos niños tienen, esa fobia, ¿no? Y eso lógicamente que influye más quizás en el manejo sobre todo de emergencias pediátricas u odontopediátricas, ¿no? Básicamente. Va a ser difícil, pues, ¿no? La atención en estos niños. Y eso lógicamente de repente va a hacer de que se posponga de repente un tratamiento, una terapia, y eso lógicamente va a alterar y va a generar seguramente una variación en el mecanismo de la fisiopatología de la enfermedad, ¿no es cierto? Trayendo como consecuencia, bueno, pues algo en el diagnóstico, algo en el pronóstico y algo en la terapia. Entonces también son importantes elementos que nosotros debemos de considerar. Y en cuanto a la mucosa bucal en los niños, hay algunas características que también van a modular, ¿no?, el comportamiento fisiopatológico. Primero, en cuanto a la maduración epitelial. El epitelio en el niño, sobre todo, la maduración va, ¿no?, de neonato, primera infancia, segunda infancia, adolescente, ¿no? Esto va en ese sentido. A medida que van avanzando los años, se va produciendo una maduración. En cuanto a la mucosa bucal, ¿no? ¿Y en qué consiste la maduración epitelial, no? Sobre todo en el grado de queratinización gradual que debe de existir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del niño, el epitelio es bastante grueso. El epitelio es bastante grueso, ¿no? Pero el epitelio es bastante grueso y uno puede pensar, no, caramba, es bastante grueso el epitelio y por lo tanto hay una mejor función de barrera, ¿no? Lógico, porque es grueso. Eso es positivo. Pero lo negativo es de que las uniones intercelulares, o sea, los desmosomas, son mucho más amplios. Y entonces hay una mayor capacidad de filtración a través de esos, digamos, de esos espacios intercelulares en el epitelio, ¿no? Ahora, lógicamente que el epitelio, que es escamoso, ¿no es cierto?, es polistratificado escamoso, generalmente no está bien queratinizado en el niño. Nosotros sabemos de que, por ejemplo, en un adulto hay zonas ya establecidas, ¿no?, donde inclusive hay ortoqueratina, o sea, queratina dura. La queratina es una proteína que cumple una función de barrera, protector, ¿no?, barrera. Entonces, si es que está más queratinizada, quiere decir que está mejor, digamos, tiene mejor función de barrera. Función de barrera, ¿qué significa, no? Que no deja, pues, ingresar, pasar, ¿no? Eso no quiere decir tampoco que sea una barrera infranqueable, no. Pero sí es cuanto más gruesita, cuanto más queratina, tiene mejor función de barrera. ¿Ve? En el niño no hay mucha queratina. O sea, puede ser gruesa, pero ya hemos dicho, ¿no? No hay mucha queratina. Y los espacios entre las células son mucho más amplios. Entonces, si son mucho más amplias, hay una mayor permeabilidad en estas uniones celulares, ¿no? Entonces, cualquier elemento puede ingresar fácilmente, ¿no? Se ha encontrado, por ejemplo, en el epitelio, no solamente de niños, sino de adultos, más en el caso de niños, la mayor capacidad de filtración, se ha encontrado hasta células inflamatorias en el epitelio. Virus, bacterias, ingresan más fácilmente. Otra característica de la mucosa es de que la inmunidad adaptativa, ¿no?, sobre todo dependiente de la inmunoglobulina A, como ya habíamos mencionado, por ejemplo, para efecto de la adhesión de las bacterias, también esta inmunoglobulina A cumple una función de barrera en la mucosa. Porque la inmunoglobulina A que está en la saliva se va a depositar en la superficie de la mucosa también, no solamente en el esmalte del diente. Como todavía madura a los 4 años, esa inmunoglobulina no está en desarrollo y por lo tanto, pues lógicamente, la capacidad de defensa está disminuida en la mucosa. Entonces la respuesta humoral está limitada, ¿no?, sobre todo en los primeros años de la infancia, ¿no? Y como ya habíamos mencionado anteriormente, en la mucosa bucal la microbiota todavía no está bien establecida. La colonización, ¿no?, el establecimiento de la colonización es gradual y por lo tanto, si es gradual, lógicamente que
la vulnerabilidad de la mucosa a infecciones oportunistas es alta, es altísima, ¿no? Cualquier oportunista en cavidad bucal de un niño puede generar fácilmente, por esta característica, puede generar una enfermedad. Y como habíamos dicho anteriormente, la respuesta inflamatoria, lógicamente que va a ser alta, ¿no? Porque el tejido, hemos dicho, no solamente en la pulpa, sino el tejido conectivo en general es altamente vascularizado. Altamente vascularizado. Pero desde el punto de vista clínico, ¿no? En realidad podemos de repente observar zonas de elevada respuesta inflamatoria, pero histológicamente, pues la inflamación es leve. Y podríamos confundirnos la clínica con la histología. A ver, por favor, ¿están ahí todavía? Nadie me dice nada. Sí, doctor. Ya. Aquí estamos. Ya, está bien. Atentos. Muy bien. Entonces, esas son características, pues, ¿no? Fisiopatológicas de la mucosa. Entonces, la mucosa oral tiene sus propias particularidades, ¿no? Que nosotros tenemos que tomarlo siempre en cuenta. No hay que olvidarnos. Y podemos también mencionar de que el epitelio tiene esta disposición, ¿no? Recuerden ustedes que aquí tenemos en la parte superficial de color amarillo, es la capa córnea, ¿no es cierto? El estrato granuloso, este segundo estrato, granuloso. Luego tenemos el estrato espinoso, aquí, y aquí el estrato basal. Esas son las células, las más abundantes, las células que van a sintetizar queratina, ¿no? Esas son las células más abundantes. Pero en la mucosa oral no solamente tenemos células que tienen relación con la síntesis de queratina, sino también hay otras células que tienen otras funciones. Por ejemplo, esta célula, ¿ya? Esta de acá, que yo le voy a poner aquí la X, en esta flechita de color verde, es un macrófago, es una célula inmunológica importantísima. Es una célula presentadora de antígenos, sumamente importante en los mecanismos de defensa. Pero en el niño no está bien desarrollado todavía. Esta otra célula, esta, que también aquí voy a marcarla, que tiene el color anaranjado, esta, es una célula sensitiva, de la célula de Merkel. Y como ustedes verán, está asociada, miren, vinculada a una terminación nerviosa. Es una célula sensitiva. Esta célula sintetiza neurotransmisores y le va a dar sensibilidad al epitelio. Y esta célula de aquí, esta es la famosa, o el famoso melanocito, ¿no? Que es la célula que va a sintetizar la melanina, que es una sustancia protectora, pues, ¿no? De los epitelios, tanto en mucosas como en piel también. Entonces, la mucosa oral, de acuerdo a estas características en el niño, pues tiene sus particularidades, ¿no? Primero, de que el grosor de estas capas es mucho más amplia que el niño. Pero este estrato, ¿no?, córneo no tiene la cantidad de queratina que debería tener y por lo tanto la función de barrera no está totalmente determinada. Y además hay una característica de esta superficie, miren, esta superficie, a pesar que es queratinizada, a pesar que es ortoqueratinizada, puede tener esta característica, miren. Esta es una microfotografía electrónica de barrido. Miren, ¿qué cosa tienen esas células superficiales? Poros. Tiene poros. O sea, a pesar que es queratinizada, o sea, a pesar que cumple esa función de barrera, tiene esos poros. ¿Sí? O sea, no es una barrera, pues, totalmente infranqueable, como les decía, ¿no? Tiene estas y por estas porosidades pueden ingresar, pues, ¿no?, microorganismos, bacterias, virus, etc. Y esta particularidad, lógicamente, miren, a pesar que es queratinizada, imagínense en la mucosa de un niño, la mucosa oral, el epitelio, no es queratinizado. Y menos aún, pues, ¿no?, hay esa barrera.
Y en el caso del tejido conectivo, miren, el tejido conectivo tiene también estructuras celulares, el fibroblasto, que le va a dar características de, digamos, reparación, regeneración. Hay células defensivas, hay macrófagos, hay linfocitos, células plasmáticas, linfocitos, que le van a dar la función de defensa al tejido conectivo. En el caso de la mucosa, en el tejido conectivo de la mucosa del niño, lógicamente, generalmente es un tejido conectivo laxo, donde estos elementos de defensa, macrófagos, células plasmáticas, linfocitos, están recién en establecimiento, pero es ricamente vascularizado, ricamente vascularizado. Y si es ricamente vascularizado, hemos dicho que la intensidad de la respuesta inflamatoria es alta, es sumamente alta. Entonces, diríamos que los mecanismos fisiopatológicos más comunes, ¿no?, en las enfermedades bucales de los niños se basan principalmente, ¿no?, ¿en qué? En que hay una interacción de elementos biológicos que generan procesos infecciosos y que estos procesos infecciosos en tejidos, digamos, vascularizados generan una respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria puede tener diferentes intensidades en su desarrollo, a pesar que es inespecífica, también tiene, digamos, connotaciones sistémicas, ¿no? Y lógicamente que también esta respuesta inflamatoria puede darse por factores traumáticos, por factores metabólicos. O sea, una respuesta inflamatoria es una respuesta de tejido vascularizado, ¿no? Todo tejido vascularizado se responde con una respuesta inflamatoria a cualquier agresión de cualquier tipo, físico, químico, biológico, inmunológico, nutricional, responde con una inflamación, con una acción vasoactiva. La única condición es que el tejido sea vascularizado. Esa es la única condición. Y lógicamente en el niño, con mayor razón, porque hemos dicho que los tejidos son ricamente vascularizados. Y rápidamente, la respuesta inflamatoria es una respuesta protectora. Claro, es una respuesta inmunológica, inespecífica de nuestro sistema inmune. ¿Para qué? El objetivo es eliminar los agentes dañinos y reparar los tejidos. Miren la importancia de la respuesta inmunológica. El mecanismo fisiopatológico de la inflamación va dirigido a qué? Uno, a eliminar la noxa, o sea, el factor causal, a eliminarla. Segundo, a iniciar el proceso reparativo del tejido. Miren, en el libro de Bhaskar, de Patología General, Robbins considera que la reparación, o mejor dicho, la inflamación es el primer paso necesario para que se repare todo tejido. Y eso es cierto. Ustedes van a observar que todo tejido, para poder repararse, primero tiene que inflamarse. Todo tejido dañado, todo tejido lesionado, para que se repare, tiene que inflamarse. Si no se inflama, no hay eliminación del factor causal y por lo tanto no se inicia el proceso de reparación. Esa es una condición, ¿no? Entonces, se caracteriza por una acción vasoactiva, es decir, la respuesta fisiopatológica, el mecanismo fisiopatológico de la inflamación, la tiene como centro los vasos sanguíneos, ¿no?, donde se produce exudado leucocitario, exudado plasmático, y todo ese mecanismo fisiopatológico va a generar ciertas características clínicas de la inflamación o del tejido inflamado. Todo tejido inflamado genera calor, rubor, dolor, tumor, pérdida de la función. Esas características clínicas dependen del mecanismo fisiopatológico de esta respuesta vascular a todo agente en un tejido vascularizado. De igual manera, ¿no?, en un proceso infeccioso, de igual manera. Los microorganismos
de igual manera. Invaden, se multiplican, colonizan, ¿y qué generan en tejido vascularizado? Respuesta inflamatoria. Lo mismo. Lo mismo los factores traumáticos. Un trauma, ¿no? Ya sea mecánico, térmico, qué sé yo, ¿no? En tejido blando, en hueso, en pulpa dental, en lengua, en labio, etcétera, etcétera, lo que va a generar es, lógicamente, una acción lesiva, dañina, pero en el tejido vascularizado, una respuesta inflamatoria. Claro que después esta herida se puede complicar, por ejemplo, en el caso de boca, ¿no? La boca es altamente séptica, si nosotros no controlamos bien la microflora o la microbiota patogénica a nivel de una lesión de herida abierta en cavidad bucal, puede infectarse, ¿no? Eso es una complicación. Pero desde el punto de vista fisiopatológico, la respuesta protectora inmunológica para un tejido, ¿no?, vascularizado en mucosa bucal o en boca, en el niño y el adolescente, siempre va a responderse, siempre y cuando sea vascularizado, con un proceso inflamatorio. De igual manera, una deficiencia nutricional responde con un proceso inflamatorio en los tejidos vascularizados. Siempre hay inflamación, porque la inflamación es la primera respuesta defensiva, ¿no?, inespecífica de todo tejido, siempre en cuando, les decía, el tejido sea vascularizado. Siempre en cuando responde con una inflamación. Y en cuanto a las lesiones proliferativas, las proliferaciones son respuestas de actividad elevada de la mitosis, ¿no? Cuando nosotros vamos a definir, vamos a desarrollar y vamos a asociar los mecanismos fisiopatológicos de una lesión proliferativa, quiere decir que en esos tejidos que está proliferando hay una actividad inductora a la proliferación, o sea, inductora a la síntesis de ADN. Solo proliferan células que tienen capacidad para sintetizar ADN. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que las lesiones proliferativas, por ejemplo, las hiperplasias, ¿no?, o las neoplasias, son lesiones en las cuales hay una elevada actividad inductora a la síntesis, ¿no?, de ADN, inductora a la mitosis, a la proliferación. Claro, y no solamente a la proliferación del ADN, ¿no?, a la duplicación del ADN, sino cuando una célula madre se divide en células hijas, tiene que sintetizar más proteínas, carbohidratos, grasas, lípidos, todos los componentes de una célula, ¿no? O sea, su actividad metabólica es elevadísima, ¿no? ¿Correcto? Y sobre todo, hay una desregulación del ciclo celular. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la mitosis homeostática, porque nuestras células muchas están en continua mitosis, ¿eh? Ahorita, por ejemplo, nuestras células epiteliales, en mucosa bucal, algunos fibroblastos, algunas células están multiplicándose. Pero esa multiplicación está regulada. ¿Qué quiere decir? Que hay factores inductores y hay factores inhibidores, o sea, hay frenos. Pero ¿qué pasa en una lesión proliferativa? Se desregula. Va a haber más inducción y menos freno, ¿no? Y en el caso de una neoplasia, por ejemplo, la inducción es ilimitada, no termina, ¿no? Entonces, esto es una transformación de tipo neoplasia. Y mucho más, si es que es una neoplasia maligna, esas células que multiplican ilimitadamente, ¿no es cierto?, adquieren otras capacidades. Por ejemplo, de infiltrarse a tejidos adyacentes, de diseminarse a órganos distantes a través de la vía linfática, de la vía hemática, ¿no?, que son ya características, digamos, que se suman, ¿no?, a la capacidad proliferativa ilimitada. Entonces, toda lesión proliferativa es una lesión en la cual la mitosis no está en control. No hay control. Por ejemplo, ¿no?, les decía que en la mucosa, por ejemplo, del niño y del adolescente, hay mitosis continua. ¿Por qué? Porque las células están descamándose y están siendo reemplazadas. Pero eso está controlado. Hay una homeostasis. Pero a veces un factor traumático, viral, no sé, cualquier factor puede actuar a nivel del aparato mitótico, ¿no?, y desregular esa proliferación y hacer que prolifere intensamente
y generar una hiperplasia o generar una neoplasia. Entonces, todos esos mecanismos, lógicamente, tienen una connotación fisiopatológica y que nosotros lo tenemos que, en cuanto desarrollemos algunos casos específicos, vamos a ver ya específicamente qué moléculas, ¿no? Qué elementos causales actúan exacerbando o inhibiendo a qué tipo de moléculas, ¿no? O sea, cómo se da ese mecanismo. ¿Ya? Muy bien, listo. Nos hemos pasado 3 minutos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Voy a ver, detener la grabación.